Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, Estamos de estreno, esta es la tercera temporada. Mire, la tercera temporada del Camino del Rol. Ya los extrañábamos mucho. Mire, ya estamos de regreso aquí una vez más con el Camino del Rol. Estamos iniciando esta tercera temporada. Muchísimas gracias por los comentarios que han tenido de las temporadas anteriores. Los hemos estado leyendo, por ahí hemos seguido contestando a algunos. Y sí, ya estábamos con esta emoción de regresar aquí al foro para hacer esta tercera temporada. Nos mantenemos con estas recomendaciones semanales con los discos. Hemos estado regresando a escuchar los discos del catálogo de discos y cintas Denver. Y mire, les hemos preparado algunos discos que han quedado por ahí ya como unos de los infaltables del catálogo de discos y cintas Denver. Obviamente los vamos a traer aquí a colación para hacer estas recomendaciones semanales. Hoy iniciamos aquí esta tercera temporada del Camino del Rol y el invitado, Yora Chiapas de Leprosy. Hablar de Leprosy es uno de los referentes de este género del metal para nuestro rock nacional. Recordemos que nuestro rock nacional convergen muchos estilos, que sería muy difícil de repente hacer como esta división y estas escenas para el rock, para el rhythm and blues, para el metal, para el punk. Yo creo que se ha tenido a bien tener esta mezcolanza de tantos géneros y de repente en las tocadas de los fines de semana, pues sí los podemos ver ahí, cómo podemos empezar a ver en vivo en el escenario, de repente en blues, de repente la banda que sigue hace punk, de repente la banda que sigue hace metal. Entonces creo que es una de las particularidades que a nuestro rock nacional lo han nutrido. Tenemos que tener el antecedente y como un contexto para entender a Leprosy, estos pasajes de nuestro querido Alberto, el Trash Pimentel. En esta escena del metal nacional, obviamente no podríamos hablar del thrash sin hablar de transmetal, o no podríamos hablar de transmetal sin hablar del thrash. Y la historia nos dice que había tenido estas entradas y salidas del proyecto y en estos de tantos ir y venir, que obviamente nosotros no podríamos cuestionarlo o de repente ponerlo ahí sobre la mesa y hablar. Personalmente siempre se me ha hecho como incorrecto sin meternos como en esa parte personal. Obviamente todas las bandas funcionan y también son tan disfuncionales como cualquier grupo humano. Entonces, en uno de esos tantos ires y venires de Alberto, tiene a bien crear un nuevo concepto, crear una banda que él liderea, crear a Leprosy. Y Leprosy ha sentado unos precedentes en el metal mexicano impresionantes, con unos discos que obviamente pues ya tendremos tiempo de traerlos aquí a estas recomendaciones semanales, pero particularmente quise empezar con esta historia, traer a colación a Leprosy a propósito del Yora Chiapas. El Yora Chiapas es un disco que particularmente me gusta mucho, siempre con esta intención, pues sí, de poner el dedo en la llaga entre tantos temas sociales. Nosotros vivimos en un país que es muy grande, un país que territorialmente está seccionado. Tenemos un norte donde la gente es orgullosamente norteña, un centro donde se tiene la identidad propia, un sur donde igual tenemos tanta riqueza natural, tanta riqueza cultural, tanta riqueza de esa gente tan maravillosa.
Y a propósito como que de estas distancias, pues también tenemos problemas sociales. A propósito de ser un país tan grande, un país tan poblado, pues tenemos problemas sociales. Y uno de esos es esta característica de segregar a la gente de nuestro sur. Uno de los estados que más sufre de esta segregación, que más sufre de estas distancias que creemos a propósito de pensar pendejadas de clases, pensar pendejadas de colores, pensar este tipo de cosas, es Chiapas. Yo creo que sí, en alguno de los puntos que desde hace mucho tiempo habría que prestarle más atención por la riqueza natural, por la riqueza de su gente, por todo lo maravilloso que es Chiapas. Y de verdad a mí me da muchísimo gusto que si empezamos a buscar entre el catálogo, tengamos un disco que así, mire, así lo puso como tal y se llama Llora Chiapas. Llora Chiapas es un disco que sale por ahí de 1998. Yo creo que es uno de los discos que sí, junto con El Reino Maldito, serían como los más representativos, para mi gusto, de Leprosy. La particularidad aquí de la crítica social es muy específica. O sea, si el disco está totalmente dedicado a levantar la voz por los que no pueden. Al salir el disco, inmediatamente se empezaron a trabajar dos videos que andan por aquí circulando en el YouTube, que uno es Residentes y Olvidados y otro es Mírate al Espejo. Entonces estos videos ya están por aquí y de verdad sería una maravilla que los fueran a ver, porque también la contextualización y la parte de traernos visualmente estos apoyos hacia la lírica de los temas está increíble. Y particularmente el lenguaje que se ocupa, acompañado del estilo, estos guturales maravillosos, brutales de Alberto el Trash Pimentel, conjugan y hacen algo único este disco. Uno de los primeros temas que sí quisiera que pasáramos, que pudiéramos meternos un poquito a Residentes Olvidados, porque las palabras son brutales. O sea, de por sí ya el gutural lo hace así. En Residentes Olvidados se hace mención del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En los 90s, en la parte que nos tocó, y hablamos más o menos de la edad del trash, pues sí, yo creo que un golpe al ánimo de ser subversivo, al ánimo de ser revolucionario, al ánimo de levantarte en contra de un sistema que te estaba oprimiendo, pues obviamente fue el conocer que había un movimiento llamado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Habla de Marcos, así tal cual, del subcomandante Marcos. Soy indio de Chiapas. Esto sí lo queremos decir con muchísimo respeto. Obviamente estamos parafraseando el disco, pero así tal cual, soy indio de Chiapas. Yo creo que lo hace a mucho orgullo, porque creo que sí es un orgullo. Las razas originarias, las razas que sí tienen este asentamiento milenario, yo creo que sí son una causa de un orgullo grandísimo. De hecho, nosotros en la lírica que hemos metido para los proyectos musicales, hablar del orgullo del mestizaje, yo estoy bien orgulloso de ser mestizo. Y porque obviamente pues aquí nos ha tocado y geográficamente pues convergemos con un chorro de caminos. Entonces, así mire, con esa determinación, soy indio de Chiapas. Y habla de que tienen enemigos. Obviamente pues, los enemigos son los mismos connacionales. Habla también, una de las partes que Residentes Olvidados dice nuestro racismo, entendiendo que hay un problema global que es el racismo. Sí, lo dice así como si uno de los problemas fuera nuestro, o sea, nuestro racismo, la forma en que nosotros despectivamente nos referimos a algunos sectores de la población que son extraños en su tierra.
¿Cómo puede ser que ellos mismos sean segregados en su propia tierra, extranjeros en su patria? Por eso es que Residentes Olvidados para mí es uno de los temas más interesantes a propósito del Llora Chiapas. ¿Y por qué no nos vamos con música? Y de una vez vámonos con esta rola, Residentes Olvidados. El disco es Llora Chiapas, la banda es Leprosy, la voz maravillosa, brutal, de Alberto el Trash Pimentel. Esto es El Camino del Rol, la tercera temporada. Nosotros nos vamos con música y ahora regresamos.
Ya estamos de regreso, echándole un ojo a la recomendación semanal de esta semana, el disco Llora Chiapas de Leprosy. Hay un tema que dentro de este disco, que muchos de los temas están referidos hacia el estado de Chiapas. Cuando se concibe el proyecto de hacer el disco, también se tomaron algunos temas que forman parte como de ese discurso, como de esos infaltables cada vez que hablamos sobre si ponerle atención a los problemas sociales, incluso son históricos. Hay unos que son históricos que sí no podemos dejar, porque es verdad que es bien difícil darle solución a un pasado, a un oscuro pasado. Sí tenemos que ser insistentes. Monumento a los Caídos es un tema que hace referencia a ese Tlatelolco de 1968, a esa triste fecha, a ese triste acontecimiento, que obviamente yo creo que sí nos ha dejado marcados, y eso nadie lo podrá borrar, porque incluso a tantos años, a tantas campañas, a tantas actividades, a tantas manifestaciones, a tantas intenciones de poder aclarar, realmente sería muy difícil que llegáramos a un punto donde digamos, ahora ya estamos tranquilos porque ya pagaron, porque ya los verdaderos responsables de la masacre de Tlatelolco en el 68 ya pagaron. Yo creo que a lo que más aspiramos es que la vida se los vaya cobrando, porque siguen siendo parte de un sistema, siguen siendo parte del mismo sistema, y nunca tendríamos como ese esclarecimiento tan claro de lo que aconteció. Y más, cada vez que van pasando los años, cada vez que vamos llegando uno más, estamos ya en el 2024, ya tenemos este año tenemos más de 50 años de lo que ha acontecido, y obviamente sí es un tema bastante difícil. Monumento a los Caídos es uno de los temas que vienen en el disco, y hay una de las particularidades. Nosotros acabamos de pasar, además, en la historia de nuestro país, por una pandemia, por una horrible pandemia, donde tuvimos que estar cuidándonos en casa. Eso nos cambió totalmente la vida. La pandemia también ha marcado como que un parteaguas, y lo quise traer a colación porque en ese tiempo, a propósito del tema, o sea, del título, Monumento a los Caídos, como hacer este homenaje a los que ya no están, Leprosy tuvo a bien hacer una sesión en vivo a través de las plataformas de internet, un live stream, que así se llamó, que así llevó el título, Monumento a los Caídos, pero ahora a propósito de los caídos en la pandemia. Mucha gente se nos fue, mucha gente, lamentablemente, muchos compañeros musicales, mucha familia, muchísima familia se nos ha ido. Amigos, yo creo que sí, al principio todos éramos escépticos, incluso ahora podríamos cuestionarnos qué pasó en la pandemia, pero sin lugar a dudas, todos fehacientemente conocemos a alguien que partió, alguien que se nos fue, alguien que de repente enfermó y se agravó, y la vida es así, la vida se lo ha llevado. Entonces fue tanto el impacto, y en este actuar, en este gran escenario que es la vida y la música nos lo permite, se hizo Monumento a los Caídos primero como un live stream, y después se estuvo haciendo casi al final, ya cuando en la pandemia nos permitieron salir. Leprosy hizo una gira a propósito de Monumento a los Caídos, y así se llamó, con el éxito tan atinado de repente de estos movimientos que hace la banda, que del live stream que se hizo, hay un Blu-ray. Hay un Blu-ray que usted puede conseguir. Entonces, mire, por ahí, bueno, para los que estamos en la Ciudad de México, ya saben, el Tianguis Cultural del Chopo se puede conseguir, porque sí fue como un fenómeno que se le diera foco a ser tan asertivo, de hacerle un homenaje a la gente que de cierta forma no tenía por qué irse. Entonces,
cómo hacemos este enlace de un tema que habla de uno de los puntos más negros de la historia de nuestro país, como es Tlatelolco del 68, pero a propósito de un título que puede englobar tantas historias, tantas cosas, lo traen a colación en la pandemia. Y hoy nosotros queremos presentarlo. Este es Monumento a los Caídos, el disco es Llora Chiapas, la banda es Leprosy. Estamos en Discos y Cintas Denver. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos. Ya estamos de regreso. La alineación es bien interesante que cuando se concibe, cuando se está visualizando lo que podría ser el disco. A mí se me hizo bien interesante la alineación porque es una de las alineaciones más representativas. Porque incluso se han encontrado en otros escenarios, se han encontrado en otras circunstancias, han compartido otros proyectos. Y déjeme platicarle, en la batería, Felipe Chacón. Felipe Chacón estuvo en los cueros para el Llora Chiapas. En el bajo, Mario Amador. Y en la guitarra, Julio Márquez, Mario Amador, Felipe Chacón y la voz maravillosa y esas intenciones, esas letras tan claras de nuestro Alberto Pimentel, nuestro buen Alberto Trash Pimentel. El disco en su totalidad no tiene desperdicio.
créamelo, yo se lo recomiendo ampliamente. Está en plataformas digitales. Usted podría echarle un ojo tanto en plataformas digitales o también poder conseguir así el formato físico. Nosotros lo que estamos haciendo es presentarlo. Sí, efectivamente, ya estamos en una era donde ya todo es electrónico, donde ya todo es digital. Yo se lo puedo compartir. Es más, yo creo que hasta vamos a empezar a hacer eso, empezando esta temporada vamos a estar más activos en el TikTok, puede ser en el TikTok de Discos y Cintas Denver o con un servidor, porque lo que vamos a estar haciendo es compartirle el material directamente. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted nos manda un mensajito y nosotros se lo mandamos, se lo vamos a estar mandando así, en plataformas digitales, para que usted lo pueda tener y de repente podamos crear como este acervo. Se imagina tener una biblioteca de todo el rock nacional, así bien, como un playlist donde usted no pueda perderse nada de lo que le estamos nosotros recomendando. Ya lo escuchamos y créame, no soy tan exigente, o sea, yo quién chingado sería como para exigirle a un proyecto, pero sí estoy hoy me emociona mucho poderle compartir Yo había tenido ya la fortuna de haberlo escuchado, incluso lo escuché en vivo alguna ocasión, pero sí, ahora con el tiempo y hasta, si me lo permite, hasta ya con la edad, lo he disfrutado, pero enormemente. Entonces, sí, vamos a empezar a tener esta interacción. Créame que para este año uno de nuestros propósitos es tener más interacción con usted. De repente nos vamos a ver, de repente hasta, vamos a poder platicar. Y ahí se lo dejo porque pronto ya quiero decirle que a qué viene, se me queman las pinches habas. Pero nos vamos a aguantar un poquito porque sí vamos a estar bien en contacto con usted. El disco tiene 10 temas que son de verdad una verdadera maravilla. Llora Chiapas, yo creo que efectivamente el mismo título pues ya nos va diciendo de qué va la rola. Sí, es hacia este estado que tanta falta le hace la justicia, tanta falta le hace el reconocimiento, tanta falta le hace poder cubrir las carencias de trabajo, las carencias de instalaciones educativas, las carencias de instalaciones de salud, simplemente el trato que le damos a nuestra raza de Chiapas, a quien le mandamos un saludo. Pónganos aquí en los comentarios si usted nos ve desde Chiapas. De verdad sí tendríamos que empezar a hacer algo. Y créame que somos insignificantes de repente, ahora con tanta gente y tantos miles de millones en el mundo, y nosotros decir, es que hagamos algo por Chiapas. Lo venimos haciendo desde los 90s, entonces de repente funciona, de repente nos cuesta mucho trabajo. Pues no hay que abandonar como esas intenciones, porque yo creo que de buenas intenciones podemos llevarnos una vida, con unas satisfacciones enormes. El tema 2, Residentes Olvidados, que igual habla de estas condiciones y sobre todo de la discriminación y de la segregación de nuestros carnales de Chiapas a manos de nuestra misma gente, a manos de los connacionales, a manos pues de la misma raza. Mírate al espejo, creo que es un tema aparte. Mírate al espejo es un tema que particularmente con vamos a cerrar esta recomendación semanal. Por eso sí quisiéramos hablar un poquito más adelante acerca del tema. Golpe bajo también se sale un poquito así como que de la geografía del disco, si usted me lo permite, y habla acerca de la migra, habla acerca de los problemas de enfrentarte a una patrulla fronteriza cuando tienes que cruzar el norte. Pero fíjese que cuando lo hicieron sí se veía así como sí veíamos un tanto lejano. Obviamente es un problema social también bien grave, pero sí veíamos un tanto lejano hablar de Llora Chiapas y después hablar de la frontera norte. Pero ahora que casi es una conexión obligada, que nuestros migrantes, incluso nuestros carnales centroamericanos y sudamericanos que empiezan a entrar por el sur, obviamente tienen que pisar Chiapas. ¿Y cuál es el destino? La frontera norte. Por eso Golpe Bajo creo que está más exacto que nunca. Y sí, hay una parte donde dice Cazamexicanos, que es una verdadera brutalidad escucharla. Después, Antídoto. Antídoto es un tema instrumental, un tema de estos de los que ya nos tenían acostumbrados, si me entienden a lo que me refiero, porque sí había como estos pasajes que entre los discos hacían como un pequeño jam instrumental, pues para
los que conocemos la historia de la carrera de Alberto el Trash Pimentel, pues sí sabemos que de repente en los discos en los que ha participado, sí tenemos como estos pasajes instrumentales. Antídoto es el que le corresponde al Llora Chiapas. Después, a tomar las armas. Yo creo que es muy claro de lo que va. Y se hace muchas connotaciones, habla de la pobreza, habla de estas diferencias entre la sierra y la ciudad, y engloba algo que a mí me encanta de este tema de A tomar las armas, cómo se habla de estos estados del sur que tanto nos encantan, que tanto disfrutamos cada vez que vamos a caminar por ellos, y que sabemos que tanta falta les hace que ya se empiece a hacer algo por ellos. Es Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Oaxaca, Chiapas y Guerreros, que están en esta de la franja sur de nuestro país. Es como que de A tomar las armas. Héroe falso es el track número 7. Héroe falso es como como hacer una analogía, y es una maravilla porque habla del líder espiritual y este líder sectario. O sea, como de repente el lucrar con la fe de la raza, que es una de las aberraciones más grandes de la historia de la humanidad. Sí, tendríamos que ponerle mucha atención. Héroe falso. Después, Movimiento a los Caídos, monumento a los Caídos, donde les comentábamos acerca de esta referencia a nuestro Tlatelolco. Y hay una frase así bien determinante que a mí me ha encantado, ahora que está tan de moda, una playera que diga, o incluso hasta los tatuajes que llevamos en la piel, una frase que dice: ni lavando las paredes, ni lavando todo el patio, se puede borrar la sangre. Ni lavando las paredes, ni lavando todo el patio, se puede borrar la sangre. Es una frase que a mí me encantó ahora que estuve escuchando así, con esa atención con la que se merece cada uno de los discos que tienen a bien los proyectos musicales sacar. Y no solamente los de Denver, todos. Obviamente nosotros le vamos a decir y le vamos a estar trayendo los de Denver, pero recuerde que también en este año que comienza hay 3 cosas que no tenemos. Hay 3 cosas que no tenemos, que es dinero, camisa y envidia. Entonces, mire, todos los proyectos musicales tienen sí necesitan de ese tiempo. Por eso nosotros decíamos, cuando se cambió del CD al formato digital, que de repente va uno caminando con prisa, de repente ya la compañía de la música no le prestamos la atención. Y créame que sí, tómese un ratito. Por eso nosotros haciendo esa no es un esfuerzo, realmente no es un esfuerzo, sino como poner nada más esa consideración. Nosotros lo invitamos, yo creo que más bien es una invitación, que mire, por eso hacemos la recomendación semanal, para que le eche un ojito, le podrá gustar o no. Entonces ya usted se regresa aquí a los comentarios y me dice si le gusta o no le gusta, o por dónde le vamos dando. Acuérdense que al final de cuentas el espacio es de ustedes. Sobrevivientes es el track número 9 del disco, y habla... Hace hincapié a uno de los fenómenos que en nuestro país se vive todos los días: los migrantes de provincia. Si me permite hacer como esa determinación. O sea, la gente de provincia que va hacia las grandes ciudades a trabajar. Porque también es un desplazamiento, a final de cuentas es una migración, como la gente de provincia se va a las grandes ciudades pues a buscar mejores oportunidades, a buscar trabajos, a buscar oportunidades de estudio. Entonces, Sobrevivientes habla de eso, por eso nos encanta empezarlo a poner en contexto sobre lo que va usted a escuchar. Y por último, Cuba Libre. Estamos hablando de 1998, todavía podíamos hablar de Fidel. Todavía estaba ahí, y de hecho en el tema lo nombra Don Fidel. Y créame que ahora podríamos voltear incluso a ver a Cuba. También es un tema que se sale un poquito geográficamente de este pedo del disco. O sea, podríamos decir, bueno, Cuba ya ni siquiera pertenece. Nosotros tenemos cierto romance con lo cubano, siempre desde hace mucho tiempo.
Yo creo que México ha sido una de las, está ligado a esto por mil razones. Incluso hay razones particulares que cada uno tenemos o adoptamos, y funcionaba. En algún momento sí fue modelo, un modelo de libertad, un modelo de liberación acerca de la opresión de la bestia poderosa, de ese animal monstruoso enorme que era el país del norte, donde parece que ahora ya mueven los hilos del mundo. Ellos parece que les funcionó y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo de una manera bárbara. Pero en algún momento Cuba fue modelo. En algún momento desde la revolución, después la mala administración, y obviamente lo que pasa cuando ya los intereses han podrido a la misma gente que administra, se lo ha llevado a la chingada. Pero si en este momento, o sea, por eso, para entenderlo, porque a lo mejor ahorita escuchamos Cuba Libre y decimos, es que no, por el tiempo que estamos viviendo y por las noticias que ahora nos llegan y los videos que ahora nos llegan y los testimonios que ahora nos llegan, pues no entiendo cómo puede haber una canción que se llame Cuba Libre. Bueno, pues es parte también como de un acervo histórico, porque ¿sabe qué? Cuando se hizo este disco, sí era. Los tiempos cambian. Entonces, sería bueno sí tenerle como esa... como poder entenderse, se imagina, entender la historia de la humanidad a través de la música. Eso sería una maravilla, y hasta una materia nueva que podríamos nosotros inventar así dentro de tantas pendejadas que se nos ocurren, y podría funcionar. ¿Cómo entender la historia? Porque sí es una de las intenciones a partir de que volví a escuchar el disco. Porque sí, hay muchas cosas que de repente antes no pasaban y que veíamos lejos, como lo que era golpe bajo, ahora es casi obligado. Y también escuchar Cuba Libre no nos da a lo que estamos escuchando hoy. Pero mire, Cuba Libre está en el disco, y ¿por qué no nos vamos con este tema? Vamos a escuchar Cuba Libre, el disco Llora Chiapas, la banda Leprosy, Discos y Cintas Denver. Nosotros ahora regresamos.
como pudo usted ver la brutalidad que Leprosy le ha puesto. Le ha puesto al disco, es digna de reconocer. Yo creo que junto con Reino Maldito, que ya hablaremos en algún momento del disco y de las dos versiones, de la de español y del inglés, recuerdan ustedes que cuando estuvo aquí en el Camino del Rol, Alberto el Trash Pimentel incluso nos platicaba que de este disco se hicieron algunas versiones, se hicieron las portadas y los interiores del disco al chino mandarín. O sea, sí es un material así, mire, de exportación. Incluso hay por ahí una de estas, déjenme platicarle a propósito de la disquera, que hay discos que se lanzan como a nivel nacional y se hacen sus versiones. Hay algunos discos de rock, en algún momento ya platicaremos, que son que fueron grabados en España, que son de bandas no nacionales, pero que se hicieron como unas versiones muy nacionales. Bueno, pues también de algunos discos de Leprosy hay versiones colombianas, que usted podría tener el disco, es el disco físico que se lanzó en Colombia, con las referencias hacia ellos, con la distribución que se hizo hacia el país, y sería una joya tenerlos. Déjenme ver qué tanto podemos, a propósito de los discos que traigamos después para las recomendaciones semanales, si podríamos mostrarle eso. Y era algo que a mí me apasionaba mucho, poder tener estos, que ahora, híjole, con lo digital se va perdiendo por ahí esta personalidad, esta impresión acerca de los momentos, de los participantes, de los ingenieros, de los productores, de los mismos músicos, de los momentos, las fotografías. La fotografía que de repente venía impresa en el disco era maravillosa. Entonces, pues sí, esa es la intención, de no perder como esta partecita, esta pequeña gran parte de la historia que nosotros queremos conservar aquí en el Camino del Rol. Mírate al espejo es el track número 3 del disco. Para mi gusto personal, es el mejor tema del disco. Es un tema introspectivo. Obviamente, Mírate al espejo, pues es una plática contigo mismo. Entonces sí tiene esa esencia, ese sabor de empezar a buscarle. ¿Te imaginas? Vienes de todo un disco donde hablas de problemas sociales, estás hablando de la problemática que particularmente tiene el estado de Chiapas, hablas de nuestra franja sur, de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, hablas de la migración, de la banda de provincias a las ciudades, hablas de los problemas de la frontera norte, tienes incluso el atrevimiento de hablar acerca de esa Cuba libre de Don Fidel. ¿En qué momento sí te diste ese tiempo para mirarte al espejo y platicando con el buen trash, con Alberto Pimentel? Decía que para el disco él no podía ser ciego y sordo. Él no podía ser ciego y sordo a propósito de los problemas que pasan en nuestro país, a propósito del entorno que se tiene, a propósito de las noticias que nos enteramos. Tengo que escribir de lo que me pasa a mí, a mi pueblo y a mi país. De palabras del maestro Alberto Trash Pimentel, y es como se concibió hacer este disco. Llora Chiapas. En plataformas digitales así lo puede encontrar. Usted lo quiere en formato físico. Vamos a cambiar un poquito. Fíjese que estamos con la noticia de que estamos en una renovación del catálogo. Entonces, por el momento, si usted quiere el formato físico de los discos, del catálogo de discos y cintas Denver, donde obviamente se encuentra Llora Chiapas de Leprosy, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el perfil de Facebook Ventas Denver, o en cualquiera de las redes sociales con un servidor hombre enmascarado, y así se lo mandamos o se lo hacemos llegar de la forma que sea. Recuerde que estamos entregando los sábados en el Tianguis Cultural
Cultural del Chopo, aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, este es un disco maravilloso, particularmente me encanta, particularmente me gusta mucho. También quisiéramos empezar ya a entrar en esos terrenos, le voy a decir una cosa, porque sí aclaramos que no estábamos haciendo reseñas, nosotros más o menos le contábamos de qué iba el disco y es lo que vamos a continuar haciendo, pero ahora sí quisiera como comprometerme, como tener la responsabilidad de decir, bueno, ¿por qué lo trajiste? Bueno, porque me gusta y de verdad me gusta mucho el disco y yo creo que así en esta tercera temporada nos vamos a mantener así. Visitas de bandas, obviamente que vamos a tener, tenemos algunas sorpresas para ahí con ustedes, entonces queremos dejarlos con este disco. Este es Llora Chiapas de Leprosy. Nosotros regresamos la próxima semana. No olvides suscribirse aquí al canal de YouTube de Discos y Cintas Denver. En Facebook, Discos Denver Oficial. En Instagram, Discos Denver Oficial. En X, Discos Denver. En TikTok, Discos Denver. También estamos en todas las redes sociales y estamos a sus órdenes. Vámonos con esta rola, se llama Mírate al espejo. Con esto nosotros nos despedimos. Le agradecemos muchísimo. Nos vemos el próximo miércoles aquí en el Camino del Rol, porque en el Camino del Rol andamos todos. ¡Viva la música! Unión, salud y libertad. ¡Yeah!